Un tablero cuadrado, billetes de colores, un hombrecito bigotón con su gran sombrero de copa y tardes enteras discutiendo. Hoy vamos a descubrir los secretos del éxito del Monopoly gracias a 3 versiones diferentes. La primera es el Monopoly actual que todos conocen, pero con un toque moderno, la famosa tarjeta bancaria. La segunda es el anti-Monopoly de los años 70, un juego revolucionario que desató uno de los mayores escándalos en la historia de los juegos de mesa. Y la última, aunque fue editada en los años 50, es una adaptación auténtica de la versión original de 1936, una de las primeras que se comercializaron. Y lo menos que se puede decir es que, en casi 90 años de existencia, lo que era un simple juego se ha convertido en un verdadero fenómeno mundial. Más de 1.000 millones lo han jugado. Está en 114 países y 47 idiomas. ¿Y saben qué? Incluso Mohamed Ali y los Beatles lo jugaban. Lo menos conocido es que, más allá de la infancia y el éxito, el Monopoly tiene una historia poco conocida. Historia fascinante de robos, ideas y mentiras. Y sobre todo, la historia de una mujer cuyo nombre fue borrado durante casi 70 años. Entonces, ¿cuál podría ser la historia del juego más popular del mundo? Y ante todo, ¿cuál fue la receta para convertirlo en el juego familiar por excelencia, superando a todos sus competidores? Para entender este éxito, comencemos por abrir la versión moderna del juego, el Monopoly de hoy, el que se encuentra en todas las tiendas de juguetes e incluso en los supermercados. Y esta versión del Monopoly Mundo, jugué horas con mi familia y nunca nos cansamos, por eso es interesante. Puedes comprar las ciudades más grandes del mundo, como Montreal, que es la más cara, aunque no sé por qué. Es esta máquina la que nos permite, gracias a las tarjetas de crédito que también vienen incluidas en el juego, manejar nuestro dinero fácilmente. Uno podría pensar que eso ahorra tiempo, ya que no necesitamos pasarnos los billetes, etc. Pero al final es más bien lo contrario. Como nadie sabe cuánto dinero tiene, hay que preguntarlo siempre y nadie lo recuerda. Pero además de eso, solo se puede hacer una transacción a la vez, lo que ralentiza terriblemente el juego. Al usar billetes, podemos pasar junto a alguien y los demás intercambian el dinero que se deben. Entonces, fueron muy lejos en los detalles, ya que tenemos diferentes tipos de casas que se inspiran en arquitecturas de todo el mundo. Y lo mismo con los hoteles, que representan diferentes tipos de rascacielos. Es que es cierto que llevaron los detalles un poco más lejos. Es un truco, pero aún así prefiero la versión con los billetes. Así que aquí está el Monopoly en su versión actual. Compran propiedades, construyen casas y tratan de arruinar a sus oponentes. El principio es bastante simple. Aún así, este juego fue el cuarto más vendido en Francia en 2023. Y uno de los secretos de este éxito es que el editor Hasbro no deja de reinventar la fórmula lanzando una cantidad incalculable de derivados. Hay tantas versiones distintas que es difícil saber cuántas existen actualmente. Su consejo es que en 90 años es el juego con más ediciones y cientos de versiones en el mundo. Por ejemplo, hay una versión de Star Wars para los fans de la saga, una versión de Fortnite, una versión móvil. Y esa cifra solo aumenta con las personalizaciones por ciudad, región o país. En Francia tenemos París, Béziers, Beauvais y Micou. Además de las versiones clásicas, personalizadas y locales, siempre lanzan nuevas ediciones para variar la forma de jugar. Por ejemplo, existe Monopoly Tramposos, diseñado para quienes hacen trampa. Los lleva a cometer malas acciones e incluso a robar a otros jugadores. Está el Monopoly Millennials, lanzado en 2018 con el eslogan provocador: olvida las propiedades, igual no podrás pagarlas. Así que, en lugar de comprar calles, visitas lugares de moda, festivales, brunches veganos y espacios de coworking. Las fichas son emojis y hashtags. La versión más comentada salió en 2019, Madame Monopoly. Ella despide al pequeño bigotón y lo sustituye por su sobrina. Las estaciones de tren se convierten en espacios de carpooling y las casas en oficinas centrales. Este intento de modernización es irónico al conocer la verdadera historia del juego, pero volveremos a eso. ¿Por qué crees que estas cientos de cajas han sido tan exitosas? Primero, hubo un momento perfecto. El Monopoly surgió en Estados Unidos durante la Gran Depresión en el periodo de entreguerras. En tiempos de dificultades económicas, se les ofreció jugar a ser ricos propietarios inmobiliarios.
Era una evasión que los estadounidenses necesitaban. Luego, rápidamente surgió esa capacidad única de los editores para adaptar el juego a cada país, a cada ciudad. En Nueva York compras Broadway, en Londres Mayfair y en París los Campos Elíseos. Esa personalización local generó apropiación y cercanía con jugadores globalmente. Lo que realmente fortalece al Monopoly es su equilibrio perfecto entre simplicidad y profundidad. Las reglas son simples para niños, pero las estrategias pueden ser complejas. Por ejemplo, ¿sabías que las propiedades naranjas y rojas son estadísticamente las más rentables del juego? ¿Por qué?, me preguntarás. Simplemente por la casilla de la cárcel, al salir tienes más probabilidad de caer en esas propiedades. Entonces, si quieres ganar en Monopoly, intenta a toda costa tener esas propiedades de esos colores. Bueno, esa es una buena estrategia, pero en realidad es bastante básica. Si quieres competir en el campeonato mundial del juego, te explico. Al final de la partida, todas las propiedades ya tienen dueño. Los jugadores intentan pasar el mayor tiempo posible en la cárcel para ganar turnos valiosos, evitando caer en las propiedades de los oponentes y así no perder billetes muy valiosos. Aunque la casilla de la cárcel asusta al principio, estadísticamente es en la que más caemos en una partida de Monopoly. Y si combinas eso con otra estadística crucial, tenemos más probabilidad de sacar 6, 7 u 8 en el dado. Bueno, enseguida entendemos por qué las naranjas son las mejores casillas del juego. Ese detalle distingue a un jugador ocasional de un verdadero estratega en Monopoly. Aún así, imagino que, como yo, disfrutaron jugar Monopoly sin pensar en eso. Y ahí es donde realmente está la receta de su éxito. El famoso juego de 7 a 77 años, donde la estrategia y el azar crean recuerdos inolvidables entre niños y abuelos. Claro, está el aspecto social. Monopoly es principalmente un juego de negociación, donde se comercia, forman alianzas y traiciona. Es una mini sociedad. Y realmente es esa posición ideal la que explica en gran parte su éxito entre el público en general. Dios mío, ¿eso es Monopoly? Ahí está. Así es como matamos el tiempo. Este gran éxito casi se detuvo por completo, mucho antes de mi primera partida. En 1973, Ralph Hanspach, profesor de economía en San Francisco, creó Anti-Monopoly para mostrar los peligros de los monopolios en la economía. Nada muy sorprendente para un profesor de economía. Para él, el Monopoly envía un mensaje peligroso: crear monopolios y arruinar a tus adversarios. Eso está bien, aunque en la economía los monopolios eliminan la competencia y suben los precios. Decide crear un juego que haga lo opuesto y lo llama Anti-Monopoly, en vez de buscar monopolios. Los jugadores son investigadores encargados de desmantelarlos. El objetivo es restaurar la competencia eliminando los monopolios de otros jugadores. Había que pensarlo. Entonces aquí tenemos el Anti-Monopoly. Está bien escrito. Este juego no es licencia ni producción de Parker Brothers, creadores de Monopoly. Encontramos billetes, en este caso son escudos, el equivalente a las cartas de suerte. Aquí son postales, así que es lo mismo. Lanzas los dados, recibes 200 escudos, etc. Así que diferentes eventos. Como en el juego de Monopoly tenemos diferentes propiedades, así que aquí, en este caso, son empresas, compañías, así que tenemos Química Internacional Europa, Aluminio, Estados Unidos Aluminio. También hay portacartas donde deslizamos las cartas, así quedan. Las fichas se ven así y son de plástico. Tenemos 2 dados de madera. Y también estos tipos de créditos antimonopolio que valen cada uno cierta cantidad de escudos, cada uno con una temática particular. Por último, el tablero tiene más casillas que el Monopoly, pero es muy similar. Tenemos buzones por todos lados. Tenemos la famosa casilla de salida que nos permite recibir escudos. Tenemos una casilla de ir al tribunal, que es el equivalente a ir a la cárcel, el tribunal en sí. En la esquina no tenemos parque gratuito, pero tenemos una casilla especial que hace que cuando lanzas un dado tienes derecho a ciertas recompensas. El parque gratuito está aquí, justo después de la salida. Si caes no ocurre nada. Y en cuanto a casillas, tenemos General Electric,
Tenemos Peugeot Auto, General Auto, Ford Auto, así que sabemos a quiénes hace referencia. Michelin también está en este juego. En vez de construir hoteles caros, conviértelos en empresas independientes para reducir precios. Al desmantelar monopolios obtienes puntos, y quien más ayude a restaurar la competencia gana. Pero Parker Brothers, editor de Monopoly, no aprecia la iniciativa. Demandan a Anspach por violación de la marca registrada. Con el éxito del juego, ¿dudas que ya lo han hecho antes? Finanzas, dinero fácil, negocios grandes. Varios juegos intentaron aprovechar la popularidad de Monopoly, pero Parker Brothers los eliminó uno a uno. No era solo un profesor de economía quien los asustaría. Al defenderse, Anspach descubrirá algo que lo cambiará a todos. Al revisar los archivos, encuentra pruebas inquietantes. Monopoly no fue creado por Charles Darrow en 1935 como afirmaba Parker Brothers por años. El juicio va a durar casi 10 años y lo que debía ser un simple caso sobre un juego se va a convertir en una verdadera investigación histórica. Anspach halla testigos, documentos olvidados y el expediente vacío del copyright de Darrow de 1933 en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. No solo Darrow no inventó el juego, sino que Parker Brothers lo sabía desde el principio. Incluso compraron los derechos a otra persona en 1936, un año después de adquirirlos a Darrow. Hay algo que no te hemos contado en esta historia. El marcador explota, los medios se apoderan del caso y todos quieren saber si el juego más vendido del mundo se basa en una mentira. Parker Brothers intenta ocultarlo, pero es tarde. La historia de Monopoly debe reescribirse. En 1982, la Corte de Apelaciones falla a favor de Anspach, lo que pone en riesgo los derechos de Monopoly para Parker Brothers. La empresa destinará recursos para modificar la ley de marcas registradas. En 1985 se acuerda que Anspach puede vender anti-Monopoly, pero Parker Brothers mantiene el nombre Monopoly. Lo más relevante es que la batalla legal reveló la verdadera historia del juego, historia que inicia antes de 1936 con Elizabeth Magie, mujer cuyo nombre fue borrado casi 70 años. Esta caja de la época nos ayudará a descubrir los orígenes de esta historia. Vamos allá. Y entonces, aquí está la vieja versión del Monopoly, al que pude jugar durante varias horas con mi familia. El logo anterior era más detallado pero muy bonito, y el tablero se ve así. Tenemos un bonito color verde, sigue igual. Como pueden ver, antes había más texto porque se incluían los nombres de las calles en ambos sentidos. La verdad, era una buena idea, no sé por qué la quitaron. Como ven, los iconos siguen igual, ya sea la casilla de suerte o estacionamiento gratis, es lo mismo. Y, en general, son exactamente los mismos nombres de calles, con la única diferencia de que no tenemos tarjeta marrón. Las primeras casillas, las que están después de la salida, en realidad son violetas, aunque aquí ya tenemos unas rosas violetas. Entonces, creo que por eso cambiaron el color en el camino. El interior de la caja se ve así. Obviamente tenemos nuestros boletos, pero como ven, el acomodo es algo aleatorio. No está tan bien organizado como en la versión moderna. Tenemos nuestras cartas de suerte y nuestras cartas de comunidad que se ven así que no hay ningún dibujo en estas últimas, no están ilustradas, solo hay texto en cada una. Las cartas de propiedad se ven así que en ese caso, eso no ha cambiado mucho. Los billetes, por su parte, obviamente están en francos. Por supuesto, también tenemos nuestros pequeños dados. Los hoteles y las casas estaban hechos de madera, pero siempre verdes y rojos, y en esta versión que no es de lujo. No había pequeñas figuras, ni pequeños peones, salvo esas especies de botones con números escritos encima para ubicarse, para saber dónde estábamos. Honestamente, no era muy práctico, especialmente durante la partida que jugué con mi familia. Sin embargo, en cuanto al juego, me sorprendió bastante porque la partida se desarrolló por completo. Como en una partida de Monopoly, tomó mucho tiempo adquirir todas las propiedades, las cartas de suerte y comunidad. Las comunidades son exactamente las mismas. Hay cumpleaños, los cargos sobre las propiedades, las citas en la calle de La Paz. La diversión siempre fue igual y eso se nota con los años. Trabajaron más en la estética, la comodidad del juego y algunos trucos.
en lugar de centrarse en el corazón. Y las reglas en sí mismas, que no han cambiado en absoluto, realmente es lo que se puede llamar un clásico atemporal, y estoy seguro de que dentro de 100 años todavía se seguirá jugando. Lo que me sorprendió en mis investigaciones, y por eso quería mostrarles esta caja, es que el juego de mesa más vendido del mundo es solo uno, copia de un juego, creado 30 años antes por Elizabeth Magie en 1903. Y agárrense bien, porque su juego era precisamente anticapitalista, mientras que ella fue completamente olvidada. Elizabeth Magie no era cualquier persona, feminista, periodista, inventora y sobre todo una ferviente militante contra los monopolios y la especulación inmobiliaria. Y para transmitir su mensaje, tuvo una idea genial: crear un juego de mesa al que llamó del propietario. Lo interesante era que su juego podía jugarse de dos formas distintas. La que llamaba prosperidad era cooperativa. Los jugadores debían ayudarse y compartir riquezas. Cuando alguien ganaba dinero, todos se beneficiaban. El juego se ganaba cuando el jugador más pobre duplicaba su fortuna inicial. La segunda versión de las reglas se llamaba monopolista, y ahí no necesito explicarlo. Era exactamente lo contrario. Había que arruinar a los adversarios creando monopolios. Ojo, esta versión no era para divertirse, era una demostración, una forma de señalar el sistema inmobiliario que era injusto y destructivo para las personas. Magie creó este juego casero sin intención de comercializarlo. La gente lo jugó, les gustó y lo recrearon en casa con cartas y madera. Hasta que este juego llegó a manos del famoso Charles Darrow, quien estaba desempleado debido a la Gran Depresión. Primero se lo ofrece a Parker Brothers, pero lo rechazan por considerarlo muy complejo. Charles decide venderlo él mismo. Tiene tanto éxito que 4 años después, Parker Brothers regresa para ofrecerle un gran cheque y hacerlo millonario. Un año después, en 1936, Parker Brothers descubre que Charles Darrow copió todo del juego de Magie. Así que van a verla a ella también para ofrecerle un bonito cheque de 500. Listo, eso será todo. Subtítulos por Jeremy Díaz. Eran derechos a los que podía aspirar por su invento, pero ella solo quería que su mensaje llegara mediante el juego. Así que aceptó, excepto que, como ya saben, esos listillos de Parker Brothers. Cuando compraron los derechos del juego, solo conservaron una de las dos versiones, la versión monopolista, la que se suponía que debía mostrar los peligros del capitalismo. Eliminan la versión cooperativa y convierten el mensaje crítico en una celebración del capitalismo. Y hubo que esperar. Subtítulos por Jeremy Díaz. El olvido y la pobreza. Esta historia, antes poco conocida, se menciona cada vez más como ejemplo de los efectos Matilda, donde los logros de mujeres en la ciencia suelen atribuirse a hombres. Así que ahora ya conocen la verdadera historia del Monopoly, un juego creado para criticar el capitalismo que en realidad es. Subtítulos por Jeremy Díaz. Las reglas se hicieron tan simples que hasta un niño podía jugar. Jugabilidad adictiva y estrategias profundas permiten que campeones mundiales sigan compitiendo en torneos hoy en día. Además, es uno de los pocos juegos que crea tantas interacciones entre los jugadores. Reímos, discutimos, lloramos y al final hay 50% de probabilidad de terminar la partida. El tío Bernardo lanzó el tablero porque perdió todas sus estaciones. También está el hecho de que el Monopoly tiene esa capacidad única de adaptarse a todas las culturas. Ya sea que juegues en Tokio, Nueva York o París, encuentras tus calles, tus monumentos, tu ciudad y el juego se vuelve personal, te pertenece. Y quizá esa sea la mayor fortaleza del Monopoly, su capacidad de evolucionar con el tiempo sin dejar de ser fiel a sí mismo. Así que, la próxima vez que saques tu vieja caja de Monopoly del armario, sabrás que no solo estás jugando un simple juego de mesa, sino que participas en un fenómeno que tiene una historia. Subtítulos por Jeremy Díaz. Con él.